Hola, mi nombre es Sandra Huertas y me sumo al proyecto Únete para compartir con vosotros algunas de las cosas que a mí me parecen más interesantes. Hoy os quería hablar de la capacidad humana para adaptarnos. Eh, la capacidad de adaptación es una cualidad personal e innata que todos tenemos. Sin embargo, es una cualidad diferente para cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque entra dentro de lo que es el mundo psíquico o emocional de la persona. La capacidad para adaptarnos tiene que ver con esa cualidad que nos permite ajustarnos, aproximarnos, adaptarnos a personas, a hechos, a situaciones, incluso a entornos que pueden ser favorables a nosotros, al bienestar o a situaciones que realmente sean adversas. La capacidad de adaptación forma parte entonces de ese mundo psíquico, personal y absolutamente privado de la persona. Estaréis viendo en casa, si vivís con más personas, que la capacidad de adaptación de cada uno de nosotros es diferente. No significa que no la tengamos, sino que cada uno lo estamos haciendo como buenamente podemos. Ahora más que nunca necesitamos revisar muy bien cuál es nuestra capacidad para adaptarnos con el fin de crear la situación más favorable para nosotros y para el resto de las personas que conviven con nosotros. Si nosotros esto no lo hiciéramos así, lo contrario que aparece dentro de este mundo subjetivo y personal de la persona es la ira, que es el rechazo o la adversión y la lucha hacia una situación que no es la que queremos. Entonces, eso lo vamos a ver luego, pero ahora lo que quiero deciros es que para que nosotros podamos activar o poner en las mejores condiciones nuestra capacidad de adaptación, lo que necesitamos activar es la cualidad de la flexibilidad. La flexibilidad la tenemos todos, en mayor o en menor medida. Eso es lo que tenemos que empezar a desempolvar, a cuidar, a limpiar, a poner un poco a punto, ¿no? La flexibilidad la tenemos que aplicar en tres ámbitos fundamentales. A nivel físico, es decir, ahora tenemos que ser flexibles con el espacio físico y también con nuestros comportamientos. Lo que antes valía o lo que antes hacíamos, pues ahora tiene que ser de una manera diferente. Pero también en nuestro mundo psíquico, nuestro mundo interior, porque nosotros lo que hacemos es construir una realidad en nuestro imaginal, en nuestra cabeza, que es lo que pensamos que debería ser. Es decir, nosotros construimos o co-creamos la realidad desde nuestro punto de vista y ese punto de vista es subjetivo. Ahí es donde tenemos que aplicar cierta flexibilidad. Y en el otro aspecto o en el otro área donde nosotros tenemos que aplicar la flexibilidad es en las ideas. Las ideas, es decir, nuestro conocimiento, nos aporta mucha seguridad, pero en estos momentos y para que nosotros podamos acceder a un pensamiento creativo necesitamos ampliar, flexibilizar y sumar ideas diferentes a las nuestras. Si no, lo que vamos a hacer es quedarnos circunscritos a un patrón de pensamiento que es posible que en estos momentos no nos valga porque la situación es completamente diferente. Entonces, ¿qué necesitamos revisar? ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que revisemos estas tres realidades que siempre están a nuestro alrededor y que conforman nuestra persona, que es la realidad física, la realidad psíquica y la realidad de nuestro pensamiento o de nuestro conocimiento. ¿Cómo podemos aplicar la flexibilidad a la realidad física? Pues lo primero que tenemos que ver es qué está pasando. Lo primero es que necesitamos admitir la realidad. Es decir, si esto es así, entonces ¿qué? Cada uno de nosotros tenemos que ver eh, la realidad particular que tenemos. Todos estamos confinados, pero no es, todos estamos viviendo la misma realidad.
Primero, porque la realidad física que tenemos cada uno es diferente. No es lo mismo vivir en una casa con jardín que en un piso de 30 o de 40 metros cuadrados. No es lo mismo vivir solo que estar con los padres mayores a cargo, o no es lo mismo ser una familia numerosa que una familia con un hijo. Es decir, las situaciones físicas y personales son variadas, pero en cualquier caso, cada uno de nosotros lo que tenemos que ver es cuál es esa realidad y sí o sí tenemos que admitirla. Admitirla es una cosa y aceptarla es otra, que yo sé que esto genera cierta discusión, pero admitir es admitir. Admitir es que esto es así. Y si esto es así, entonces, ¿qué puedo hacer? Eso es lo primero que necesitamos revisar con relación a la realidad física. ¿Qué pasa con la realidad psíquica? Bueno, pues que las personas construimos nuestra realidad desde nuestra percepción y desde lo que nosotros pensamos que sería lo más conveniente, de tal manera que cada uno establecemos un cómo, una manera de vivir diferente. Si vamos a preparar una cena para los amigos, cada persona va a preparar un tipo de cena diferente. Ese cómo es el resultado de la realidad interna de la persona que luego materializa en el exterior. En este caso nos pasa lo mismo, es decir, nosotros tenemos un cómo ya instalado interior para una realidad que ahora mismo ha cambiado y que no existe. Como hemos visto antes que lo que tenemos es que revisar la realidad y admitir lo que tenemos cada uno en casa, la situación que estamos viviendo, ahí es donde tenemos que revisar cuál es la percepción subjetiva del mundo interior y de lo que está pasando fuera. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer un ajuste que lo que nos exige es flexibilidad para poder cambiar o para poder adaptarnos. Y por último, necesitamos hacer una revisión de cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros patrones que realmente estamos aplicando a la situación actual. Habrá algunos patrones que formen parte de nuestras ideas y de nuestro conocimiento que sean estupendas y que necesitemos mantener e incluso mejorar, desarrollar, etc. Pero habrá otros que probablemente no nos sirvan. Esos que no nos sirven los tenemos que dejar ir, abandonarlos. A veces, pues a lo mejor provisionalmente, quizás lo que nos permitan es cambiar hacia a otras formas de pensamiento que vayan a ser mucho más ricas. En cualquier caso, cuando nosotros nos abrimos a las ideas diferentes a las nuestras, no tenemos por qué coger toda la idea, sino coger o quedarnos con la partícula valiosa que nos sirve a nosotros y a partir de ahí sumar eso a nuestra realidad subjetiva. Con estos 3 pasos lo que vamos a hacer es ser capaces de ir construyendo comportamientos, acciones, hechos, medidas que se vayan ajustando a lo que a mí me parece que es adecuado y conveniente para nosotros, pero desde un lugar diferente. Es decir, voy a introducir cambios, voy a modificar, voy a permitir que haya variables que se muevan. Y eso nos va a permitir a cada uno de nosotros ir ajustando a cada situación y a cada día la respuesta adecuada a lo que necesitamos vivir. ¿Cuál entonces es mi propuesta? Que cada uno revise en las circunstancias que tiene, en la realidad que tiene, cuál es su capacidad de adaptación y qué es lo que necesita actualizar y poner a punto. ¿Por qué? Porque cuando yo entro en el rechazo hacia una situación que tengo, o cuando pierdo el propósito, o cuando estoy enfadada con la situación, es fundamentalmente porque hay algo que quiero hacer y que no estoy haciendo, porque no puedo, en primer lugar. Y en segundo lugar, es porque siento que pierdo algo. Cuando yo siento que pierdo algo, voy a entrar en el rechazo. Me voy a sentir carente y voy a entrar en el rechazo. Luego, lo primero que os pido es que reviséis qué es aquello que queréis hacer en estos momentos y que no podéis.
y que os deis cuenta que ahí hay un sentimiento de pérdida, de que os quedáis sin algo, ¿de acuerdo? El segundo es dentro del margen que habéis admitido que existe o que tenéis cada uno, ahí es donde necesito que reajustéis vuestros criterios, vuestras formas de ver las cosas, de tal manera que si nosotros somos capaces de crear un mundo, una realidad a partir de los elementos que tenemos, podemos, si revisamos los elementos, construir una realidad diferente. Somos co-creadores. Ahí la flexibilidad nos va a permitir acceder al pensamiento creativo. Si no somos flexibles, si no admitimos o sumamos cosas diferentes, nuestro pensamiento se va a quedar varado y no va a encontrar soluciones a las situaciones actuales. Entonces, vamos a sumar cosas diferentes, vamos a ver cómo las reajustamos a la situación que tenemos y por último nos vamos a quedar con esa partícula valiosa que a mí me va a permitir encontrar soluciones alternativas. Esto es lo que os propongo, que lo hagáis a vuestra manera, pero que si no pasamos o revisamos estos 3 puntos, no vamos a tener la capacidad para adaptarnos y vamos a entrar en el desajuste y sobre todo en la ira, en el desasosiego, porque hay una realidad que se impone y que no acabamos de admitir. Bueno, espero que os haya resultado interesante y nos vemos próximamente. Hasta luego.